Muy buenos días. Comenzamos con la actividad de hoy día, lunes 19 de abril, comenzando la semana 6 de las actividades remotas. Las actividades que comenzamos a desarrollar a partir del día de hoy tienen como título Elaboro mi recopilación de experiencias tomando decisiones. Recuerda que en los últimos días, en actividades anteriores, hemos venido leyendo y escribiendo casos en las que se toman decisiones para el bienestar personal y para el bienestar de la familia también. ¿Correcto? Entonces tenemos varias experiencias escritas en el cuaderno, ¿correcto? En el cuaderno de comunicación de personal. Muy bien, en esta última actividad que comienza el día de hoy, te vamos a invitar o va a concluir escribiendo las experiencias que te han permitido identificar los aspectos a considerar en la toma de decisiones, pensando en tu bienestar y en el bienestar de tu familia. Al final de esta actividad, de este grupo de actividades, vas a escribir, ¿correcto? Muy bien, comenzamos leyendo un texto que lo vas a encontrar en la ficha de trabajo también para que practiques lectura. ¿Está bien? Dice, si felices queremos vivir, juntos hay que decidir. Víctor es un niño de 9 años que vive en Piura. Conoce diversos casos en los que se tomaron decisiones. Esto le ha permitido reflexionar sobre la necesidad de estar informados y considerar el bienestar de la familia al decidir. En estos meses, la familia de Víctor ha pasado por situaciones difíciles y muchas veces han tomado decisiones que no han sido agradables, pero sí necesarias. Su mamá siempre lo anima a estar contento y agradecido. Víctor se animó a compartir su experiencia y pensamientos de esos días. Soy Víctor, y en estos días pude conocer el esfuerzo de mis padres por protegernos. Muchas veces no los entendí y me enojé. Por eso, preparé algo muy especial para agradecerles y contarles lo que he aprendido para tomar una buena decisión. Dibujé y pinté con muchos colores a mi familia feliz. También pronuncié un discurso sobre qué hacer para decidir en familia y concluí con una frase que me enseñó mi abuelito. Si felices queremos vivir, juntos hay que decidir. Mi papá, emocionado, me dijo, felicitaciones, diste un excelente discurso, lleno de emoción y mucha elocuencia. Al final, todos nos sentimos muy bien. Es una, es una lectura con la que comenzamos la actividad del día de hoy, ¿correcto? Y que, como te dije anteriormente, está en la ficha de trabajo que va a estar en el grupo para que la imprimas o para que la leas. Aprovecha en practicar la lectura. Aprovecha también para comprender, para manifestar, demostrar que has comprendido el texto. Muy bien, recuerda también que para verificar la comprensión del texto, tú solo o tú sola puedes formularte preguntas acerca de la lectura. O también puedes contarle a un familiar lo que has comprendido de la lectura. Tenemos que practicar la lectura y a la vez qué tanto comprendemos de lo que leemos. Muy bien. ¿Qué aprenderé en todas las actividades que vamos a comenzar a realizar a partir del día de hoy? Vas a aprender a elaborar una recopilación de experiencias sobre la toma de decisiones. Los casos sobre la toma de decisiones, recuerda que ya los tienes casos ahí. Lo que vas a hacer es recopilarlos. Recopilar quiere decir que seleccionar los casos donde has tenido que tomar decisiones personales o decisiones familiares.
¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Primero, interpretar información con datos de la encuesta para la toma de decisiones. Recuerdas que elaboraste una encuesta y en base a esa encuesta luego se escribieron varios casos, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Leer la experiencia de Camilo para identificar el proceso de toma de decisiones. Hoy día comenzamos leyendo la experiencia de Camilo, ¿correcto? Que viene más adelante. No confundas, no vayas a confundir lo que acabamos de leer, la manera de introducción, de presentación de este grupo de actividades es la historia de Víctor. Pero vamos a tener una experiencia de Camilo también. Vas a escribir una recopilación de experiencias sobre la toma de decisiones. Recuerda que recopilar es juntar, ¿no es cierto?, donde vas a seleccionar los casos sobre toma de decisiones que tú consideres, ¿no? Y vamos a planificar una presentación artística y creativa. Nos hablan de presentación artística y creativa, estamos hablando del área de arte y cultura. También vamos a realizar la presentación de, de lo planificado, ¿cierto? O sea, vas a realizar la presentación artística y creativa a tu familia. Muy bien, comenzamos con la actividad del día de hoy, se desarrolla en el área de comunicación, ¿correcto? Como te habíamos dicho en actividades anteriores, has escrito casos relacionados con la toma de decisiones personales y familiares. Y en esta actividad vas a leer, en esta primera actividad vas a leer una recopilación de experiencias realizadas por Camilo. Nuestra meta entonces es leer un texto narrativo, porque la lectura de un caso, el caso de Víctor que hemos leído, es un texto narrativo. Vamos a leer la experiencia de Camilo, que también nos cuenta un caso relacionado con la toma de decisiones. Por lo tanto, es un texto narrativo. Carlos nos va a contar una de sus experiencias. Nuestro reto entonces de la actividad es, ¿qué debo hacer para comprender un texto? Recuerda que si vamos a leer en esta actividad, tenemos que comprender lo que leemos. Siempre antes de leer, tenemos que observar el texto. ¿Cuál es la estructura del texto? El título. Si no tiene tu título, tú también le puedes escribir un título. Tienes que fijarte qué tan extenso es el texto, cuántos párrafos tiene, si tiene imágenes. Si tiene imágenes, hay que observar esa imagen. De repente, la imagen que acompaña el texto nos puede dar una idea de lo que trata el texto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, comenzamos con la actividad que se titula Leemos una recopilación de experiencias para la toma de decisiones. Camilo decidió escribir una recopilación de experiencias en las que había tenido que tomar decisiones, pues se dio cuenta de lo importante que había sido para él aprender cómo tomar decisiones y quería compartir lo aprendido con su hermana Ana, ¿correcto? Recuerda que dijimos que nosotros en todo momento tomamos decisiones, ¿correcto? Pero en actividades pasadas nos detuvimos a reflexionar cuáles son esos pasos para tomar decisiones, ¿correcto? Muy bien. La recopilación, aquí está. ¿Qué es una recopilación? La recopilación es una selección de textos que tienen ciertas características en común, ¿correcto? Todas tienen lo mismo, ¿correcto? Todas se refieren sobre lo mismo. Por ejemplo, hay recopilación de cuentos, recopilación de recetas, recopilación de historias, de experiencias y todo tipo de recopilación de textos pueden haber. Por ejemplo, nos mencionan esto. Hay recopilación de mis experiencias. ¿Recuerdas que elaboraste una cajita donde guardaste tus experiencias, ¿correcto?, que habías escrito, donde había en otra actividad también en una cajita guardaste tus emociones. Tenemos una cajita donde de repente podemos guardar cosas que nos agradan, ¿no? Entonces, esa es una recopilación. Juntar textos que tienen una característica en común.
Por ejemplo, aquí, textos relacionados con tus experiencias. Hay textos, recopilación de textos acerca de juegos, ¿no? Solamente juegos, descripción de juegos, ¿no? Cómo se realizan los juegos. Hay recopilación de cuentos. Hay recopilación de cuentos. Aquí en una caja hay un libro, ¿no? O un cuaderno decorado donde se pueden escribir todos los cuentos que te gustan. Y sería una recopilación de cuentos que a ti te gustan. Recopilación de poemas y recopilación de recetas, ¿no? Poemas, por ejemplo, cada vez que aprendemos un poema, podemos ir anotándolos en un cuaderno y vamos recopilando poemas. En comunicación, el año pasado y el anteaño pasado también escribimos recetas. Nosotros podemos ir escribiéndolos en un cuaderno y tenemos una recopilación de recetas. Las mamás muchas veces tienen su recopilación de recetas. Yo tengo mi cuaderno, un cuaderno verde, donde anoto ciertas recetas de las cuales siempre dudo en su preparación y sus ingredientes. Entonces los anoto en las recetas en un cuaderno. Esa es una recopilación de recetas, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos una idea de lo que es una recopilación, en este caso una recopilación de casos relacionados con experiencias en la toma de decisiones. Muy bien. A continuación, presentamos el texto de Camilo, el texto que Camilo consideró como parte de su recopilación de experiencias. ¿Te animas a leerlo? Recuerda que antes de leer un texto, tienes que comenzar con el título. Si el texto no tuviera título, tú le puedes colocar el título después de leerlo. Observa cómo está organizado, cuántos párrafos tiene, es un texto corto, es un texto largo, tiene imágenes. ¿Has leído antes un texto como el que vas a leer, que es similar al texto que has leído acerca de Víctor? ¿De qué crees que tratará el texto? Cuando leemos el título y observamos una imagen, nos da una idea de lo que trata el texto. Pero si el texto no tuviera título y no tuviera imágenes, tenemos que darle una primera lectura al texto. Muy bien, vamos a leer, ¿correcto? Camilo tiene 8 años y vive en Cajamarca. Tuvo que tomar una decisión y vamos a leer, ¿cierto?, lo que él nos cuenta en su texto. Por las mañanas, mis padres y mi abuela se van a trabajar y cuidar la chacra. Durante el día, mis hermanos y yo nos quedamos en casa limpiándola y ordenando la ropa, según el pedido de nuestra mamá. Yo también me encargo de servir el almuerzo a mis hermanos y de organizarnos para dejar todo ordenado. Yo cumplo con este encargo cada día con mucho esmero, pero un día, al servir el almuerzo, me di cuenta que la comida estaba sin sal. Decidí agregarle sal, pero cuando lo estaba haciendo, el frasco se me cayó y ¡zas! Toda la sal se derramó en el piso. Me quedé preocupado, pero como siempre serví el almuerzo a mis hermanitos. Ana comió un poco, se quejó y dejó mucha comida. Pedro no probó más que la primera cucharada porque la comida no tenía sal. Por la tarde llegó mi mamá y me preguntó qué había pasado. Por un momento dudé en decirle la verdad, pues me sentía temeroso. Sin embargo, pensé, mi mamá comprenderá que fue un accidente. Entonces decidí, entonces decidí decir la verdad. Mi mamá entendió lo sucedido y pidió a la vecina que le prestara sal para que todos pudiéramos cenar en familia. Muy bien, esta lectura sin título eh, se encuentra en la ficha de trabajo. Recuerda que puedes escribirle el título si deseas, después de leer puedes escribir el título y demostrar que comprendes el texto. Recuerda que damos una primera lectura en silencio, luego podemos practicar la lectura oral, ¿no? Y cuando hayamos leído 2 o 3 veces,
o dos veces nada más el texto y crees que has comprendido el texto, vamos a demostrar que hemos comprendido el texto, resolviendo o dando respuesta a estas preguntas. De acuerdo con el texto, ¿qué hacía Camilo cada día para apoyar en las responsabilidades de su familia? ¿Qué fue lo que ocurrió a Camilo cuando estaba sirviendo el almuerzo a sus hermanitos? ¿Qué fue lo primero que pensó Camilo cuando llegó su mamá? ¿Qué opciones, qué opciones tenía Camilo cuando su mamá le preguntó por lo que había sucedido? Esta pregunta es clave. ¿Qué opciones tenía Camilo cuando su mamá le preguntó qué había pasado, Camilo? ¿O qué pasó, Camilo? ¿Por qué crees que Camilo decidió decir la verdad? Muchas veces ese es todo un caso cuando hacemos alguna travesura, cuando alguien nos sale mal, ¿no es cierto? Cuando sabemos que hemos hecho algo que de repente a la mamá o al papá no le va a agradar, ¿no es cierto? Siempre es algo rápido que ocurre. Nosotros decidimos o le digo la verdad o no le digo la verdad. ¿Por qué crees que Camilo decidió decirle la verdad a su mamá? Y última pregunta. ¿Qué considera Camilo para tomar la decisión de decir la verdad? ¿Por qué Camilo le dijo la verdad a su mamá? Muy bien, estas preguntas y la lectura están en la ficha de la actividad. También está la lectura de la introducción para que practiques lectura, ¿correcto? Y para que posiblemente, si deseas, escribas algunas preguntas y le des respuestas para demostrar que entendiste la actividad, ¿correcto? Ya sabes que la evidencia de hoy es enviar la ficha de trabajo desarrollada, ¿correcto? Para poder desarrollar las preguntas, primero tienes que leer. Y para darle respuesta correcta a cada pregunta, tienes que haber entendido la lectura, lo que has leído, ¿correcto? Muy bien, espero tus evidencias, espero recibir tus evidencias en el transcurso del transcurso del día, y te deseo un buen comienzo fin de semana.